Bienvenidos a Noticias Ocultas X. Hoy tenemos un tema muy interesante con una invitada de lujo, una gran investigadora que también tiene un canal en YouTube y tiene videos que explican a la perfección, con una gran calidad, la situación por la cual está pasando el mundo. Su canal se llama Bellísima 1 y su nombre es Nelsi. Nelsi, bienvenida a Noticias Ocultas X. ¿Cómo te va? Buenas tardes o buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me siento sumamente halagada de invitarme a tu canal. Mm. Quería también hacerlo hace ya mucho tiempo, pero al final hemos coincidido. Así es que el día de hoy estamos ya preparando diferentes temas. Vamos a estar teniendo diferentes temas variados que hemos ya preparado, esperando que sean del agrado y del gusto de todas las personas. Tenemos un gran popurrí bastante potente, bastante potente. Bueno, Nelsi, mira, estuve investigando, viendo estos últimos días, sobre un gran investigador que se llama Jordan Maxwell, un investigador de este mismo movimiento, inclusive de antes que se llame Q. Estamos hablando que él investiga este tema desde 1960, antes de la tragedia que pasó con Kennedy. Entonces, acá es lo que nos hace un clic, y es que esto no comenzó en el día de ayer, no comenzó hace 3 4 años, comenzó hace mucho, y eso es lo que la gente tiene que comprender. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves los inicios? ¿Cómo ves la introducción, el origen de esto? Bien, bueno, como te había dicho, realmente yo a este investigador todavía no lo conozco. Después que terminemos del video voy a investigar quién es, voy entonces a ver sus videos. Pero en concreto, aún sin saber realmente quién es él o cuáles son sus videos, concuerdo en mucho. Por lo que entonces, por la parte de que ya es un plan que viene desde hace mucho tiempo, y entonces voy a explicarte lo que yo he investigado por mi parte y hasta ahora también yo sé sobre el mismo plan. O sea, que para empezar hay dos planes. Hay dos planes, Claro. uno que es el de la élite oscura o lo que comúnmente hoy en día también se conoce como el cabal. Y el otro es el de Q o de los patriotas o de la alianza, como también hoy se conoce. Hoy en día se conoce con esos nombres, pero estas élites han estado, por ejemplo, en disputa ya hace mucho tiempo atrás. Para empezar entonces, sabiendo que ya hay dos planes que son diferentes, en ocasiones uno de esos planes avanza con una forma pues más rápida y más contundente que el otro, dependiendo de quiénes son las figuras importantes que están en lugares de poder vitales de cada uno de estos grupos. En los últimos 50 años vamos a concentrarnos directamente ahí, desde la época, por ejemplo, de Kennedy, o los momentos previos a la época o la era de Kennedy, ya estaba implantado lo que iba a ser entonces ese plan. Desde el momento en el que Kennedy gana la presidencia o la misma familia Kennedy entra entonces a un lugar de poder tan importante, empieza a desarrollarse en esos momentos lo que sería el plan de los patriotas. Se supone que ese plan, si no hubiese sucedido la tragedia que sucedió con Kennedy, era el plan que iba a estar vigente en estos 50 años, es decir, el plan de la alianza. Sufrió un revés, porque realmente entonces se perdió la batalla en ese momento. Hay una cosa muy importante que muchas personas quizás hoy en día no conocen, es que este plan no es nuevo, este plan se está llevando a cabo hace mucho. Y en ocasiones Claro. unos ganan y en ocasiones otros pierden. Y esa es la razón por la cual vemos que desde ese tiempo había un plan que estaba ya planificado para que las personas, por ejemplo, como el mismo Kennedy dijo en su discurso, no fueron palabras al azar. Personas así no hablan palabras al viento. Y cuando hizo ese discurso tan revelador, diciendo todo lo que realmente ocurría por detrás, en la élite oscura, lo que las personas pensaban que realmente pues sucedía, pero que detrás había un plan macabro por detrás, como él mismo dijo, que se reunían, por ejemplo, en sectas X, que habían, por ejemplo, diferentes planes para con la industria del cine. Bueno, un discurso que pueden encontrar aquí en YouTube, que es extensísimo, que las personas lo pueden ver ya traducido al español. Ese discurso no fue al azar, fue parte del plan de la alianza. Y era la idea de la alianza desarrollar todo lo que hoy en día se está desarrollando, pero en ese momento. Exactamente. Tenían pensado desarrollar lo que era la carrera espacial, por esa razón él estaba tan interesado en esas cosas. Tenía pensado desarrollar lo que era el plan Gesara, que su inicio fue ahí, con un plan más humano en cuanto a lo que tiene que ver la repartición de las riquezas
a todo el mundo, pero sobre todo muy importante era que él tenía también pensado eliminar lo que era la centralización de la Reserva Federal en ese momento. O sea, era un plan. Y él lo dijo todo en ese discurso, o sea, lo dijo todo. O sea, ni siquiera es una, como yo le digo a veces a las personas, no es conspiración, no son ideas. Él lo dijo punto por punto y dijo que estar de acuerdo con un gobierno tras las sombras que pretendía manipular desde lo que veíamos en la televisión, desde lo que se hacía en lo más mínimo, para él no tenía cabida en un mundo democrático, era el plan de Q, ese era el plan. Y es el plan que se está desarrollando hoy, o sea, el plan es viejo, viene desde ese tiempo. Exacto. Luego entonces la segunda parte de ese plan se iba a estar desarrollando en la época de los años 90, con su hijo John. Volvieron entonces a lo mismo, como perdieron la batalla, o sea, los de la alianza en la época de Kennedy, cuando él muere. Entonces, durante todo ese tiempo ha estado gobernando el cabal, porque ganaron la batalla ellos en ese momento. Es una guerra de poder entre dos grupos poderosísimos de las dos élites gobernantes que hay, Claro. tal cual. Y ahí me gustaría hacer un parate con dos temas. Uno, decir que por más que hoy en día se esté quizás desnaturalizando lo que es el significado, el Gesara Nesara, independientemente de que si se lo llame así o de otra manera, es el reseteo económico, es el mismo. Es el mismo por más que le quieran poner el nombre que sea. Y otra cosa que como vos bien decís que esto viene hace rato y demás, el movimiento patriota, antes no era tan conocido como lo es hoy en día, que igualmente no es tan conocido, pero no se transmitía con la misma facilidad, dado que no estaban los medios. Después, el tema con esto, que vos mismo también dijiste, que son dos élites. Acá cuando la gente no comprende que mismo Donald Trump, esta es parte de la élite, es parte de la élite, y lo repetimos, pero hay que comprender que no todos van en la misma bolsa. No por pertenecer, si no, ya estaríamos todos vacunados, estaría el nuevo orden impuesto y ya la esclavitud sería total a nivel mundial. Y esta información no se hubiera filtrado. Y es mi Mira, 144.000. muchas personas, yo he dicho en los videos, todos son la élite. Muchas personas dicen eso constantemente sin entender realmente cuál es el significado de eso. Todos son la élite porque ¿qué significa la élite? La élite no es más que el 1% gobernante de toda la humanidad de personas con poder. Poder económico, poder religioso o poder político. Entonces, todas las personas que tengan esos tres puntos o uno de ellos son parte de la élite. Punto. Hasta ahí es eso lo que significa que todos son parte de la élite. Ahora, Todos, no todos, todos. todos dentro de la élite piensan igual, no todos tienen la misma finalidad, no todos pertenecen a las mismas familias. De hecho, es tan cierto que se enfrentan entre ellos constantemente que, por ejemplo, en el caso de la familia Kennedy, que es de la élite, muchas personas dicen, pero los Kennedy son de la... Sí, claro, son de la élite, por supuesto. Son una de las 13 familias de poder pues a nivel mundial, por supuesto que sí. Entonces, le hicieron, o sea, partes de las otras familias, le hicieron una guerra atroz o de persecución a la familia Kennedy al punto de casi exterminarlos. O sea, guerra interna entre la élite todo el tiempo. Y esto ha sucedido desde el principio de los tiempos. La élite se pelea unos con otros, por una razón o por la otra. ¿Son parte de la élite todos? Sí. ¿Piensan todo lo mismo? No. ¿Tienen la misma intención? No. Cada uno de ellos tiene un plan. En algunos momentos el plan de una facción nos conviene a nosotros como humanidad y en otras ocasiones el plan de otra parte de la facción no nos conviene en lo más mínimo porque es antihumano total y completamente. Dependiendo del origen de cada familia, tiene un plan específico para la humanidad. Unos son más humanos, más humanitarios, más con tendencia a ayudar a la evolución humana, y otros son completamente contrarios a la evolución humana. Quieren exterminarnos a como de lugar porque darían la impresión casi como de que odiaran a la humanidad, según todos sus actos. No es que lo digas tú, no es que lo diga yo, sus actos son los que hablan. Y como tú dijiste, si toda la élite estuviera de acuerdo, si todos pensaran de la misma manera y tuvieran un plan único, no hubiese sido necesario que se enfrentaran unos con otros. No les hace falta retrasar su plan. ¿Para qué? No hace falta. Hubiesen implantado su nuevo orden sin resistencia alguna de la misma, de grupos de familia de la élite hace mucho, mucho. Ni siquiera ahora en la cuarentena, ni siquiera en los años 90. La hubiesen implantado hace demasiado tiempo. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no pueden.
porque se están enfrentados entre ellos mismos y porque otros grupos se lo impiden. Y porque la facción de la élite, lo que nosotros llamamos el cabal o la élite oscura o la facción oscura, el plan que ellos tienen está siendo neutralizado por el otro plan que tiene la otra facción, que no tiene la menor intención de eliminar a la mayor parte de la población humana, que no tiene ese pensar. Claro. Sí que es cierto que nosotros necesitamos orden, claro está, necesitamos guía, necesitamos orden, necesitamos que nos digan por dónde ir, porque estamos completamente como humanidad a nivel general perdidos. Ya llegamos y unidos somos más. Tranquila, Nelsita, te amo. Muy bien, vamos bien. A propósito, de forma artificial, implantado por ellos, en parte. Pero la otra parte también es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Empezar a despertar, porque ya no estamos en la época, como tú dices, de esos investigadores que tenían que darlo todo y prácticamente sus investigaciones no salían a JJ Benítez y Sixto Paz. O sea, no había internet, no había tanta difusión. Y nosotros hoy en día tenemos todo en nuestras manos, pero ¿qué hacemos con eso? Claro, y mira, ahí me gustaría hacer hincapié en algo que me dijiste hace un rato, hablando antes de grabar. Algo muy interesante, que la gente está esperando ese mensaje que se dé a nivel mundial, que se paralice el mundo y den ese mensaje, que comience a revelar la información. Y como bien dijiste, eso ya comenzó. Quieren primero es como morir porque no hacen caso. Mira, las personas me preguntan a ti, a mí también, ¿y cuándo va a ser el momento exacto donde se van a parar todas las transmisiones y nos van a decir a todos que hay una élite oscura y que están haciendo tal y tal cosa y que todos se enteren? Y yo les digo siempre constantemente, pero ya empezó, ya lo estamos haciendo. Nosotros, todos los investigadores. Aquí estamos todos investigadores de la verdad. Lo que pasa es que las personas están esperando el instante, el momento en el que esto se diga en los canales que domina la élite oscura, en la televisión. Están esperando que el reportero de turno les diga a ustedes todo esto. Ese Tranquilos que ya están denunciados todos los periodistas colombianos. Ya lo están difundiendo muchas personas. Y como yo te estaba diciendo, no solo en español. Hay personas que piensan que esto solamente se está hablando en español, en canales, por ejemplo, como los nuestros, y es completamente falso. O sea, yo sigo a investigadores en varios idiomas. Por ejemplo, aquí en Alemania el movimiento QAnon es extensísimo. Hay muchísimos, muchísimos canales que tratan estos temas. O sea, es un tema muy sonado, muy caliente. En idiomas, por ejemplo, de habla en inglés, también hay muchos canales que hablan de esto, muchos canales de investigación. En el caso de los investigadores que tú estabas mencionando, por ejemplo, que es la cuna de este tipo de investigación, el mismo David Wilcock, el mismo David Icke, el mítico David Icke, ¿hace cuánto tiempo no lo está diciendo? Claro, claro. Demasiado. Entonces, ¿qué están esperando? O sea, están esperando que se lo digan, pero ya se lo estamos diciendo. Y hay que tener cuidado, mira, ya que nombraste a David, hay que tener cuidado, porque mismo la élite, la parte negativa del cabal, son inteligentes y ahora comienzan ellos a atacar a los investigadores buenos, diciendo que son en verdad parte de ellos. ¿Para qué? Para seguir confundiendo. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con la información que se ve, quién da esa información y con qué intención se da esa información. Y otra cosa, muchos investigadores que dicen que algo en concreto tiene que ver con lo que es los anons o que tiene que ver con Q o que Q lo dijo y cosas así por el estilo, que es completamente falso. Hay muchas teorías que están rondando por todas partes porque la información está explotando por todas las esquinas y realmente no todo lo que se dice y todas las teorías que van surgiendo por todas las esquinas de verdad tienen que ver con Q. No lo ha dicho de ninguna manera. Hay muchas cosas que podríamos empezar quizás y no terminar, de cosas que se le adjudican al movimiento que no tienen nada que ver. Entonces, mucho cuidado. E incluso muchas veces muchas personas tienen sus creencias personales, o sea, tienen sus investigaciones previas a este tema de otras cosas y hacen que la gente crea que es su creencia personal tiene que ver con el movimiento. Entonces, si hay dos investigadores que investigan el mismo tema de Q y uno cree en una cosa fuera de, y el otro cree, por ejemplo, vamos a hablar, no sé, de la alimentación. Uno, claro, por ejemplo, es carnívoro y hay, también es un anón, porque es que el tema alimenticio no tiene nada que ver con Q, nada. Q nunca ha hablado de la alimentación ni tiene nada claro que ver con eso. Porque hay personas claro que dicen, no, si tú eres carnívoro no vas a evolucionar, si tú eres vegetariano, y ese tema lo quieren mezclar al movimiento y es completamente falso.
Entonces, eso es uno, o sea, es una de las comparaciones de tantas que se pueden hacer. Pero realmente eso es lo que hace que las personas se confundan y digan, pero ven acá, tú dices que tú te gusta tal cosa, pero yo escuché que otro dijo que eso no es bueno, porque entonces, o sea, hay una confusión enorme porque las personas insisten en mezclar sus convicciones personales como que tienen que ver con el colectivo realmente ANONS, y eso no es cierto. Y acá pareciera también como si hubiera una lucha, que no hay una lucha en que yo digo la verdad absoluta, no hay una lucha, somos buscadores de la verdad y comprendan que si la verdad fuera tan absoluta y tan fácil, ya estaría en todo el mundo. Somos buscadores de la verdad Eso no es un problema. y entre todos complementamos ideas, vemos ideas contrapuestas y esa es la forma de ir marcando el camino, el trazo hacia la verdad que queremos llegar. Eso es lo que tienen que comprender también, no es que uno tiene una verdad absoluta. Y después otro tema de que cada quien lleva estos temas más o menos por lo que más o menos le parece, el tema de Trump. Trump es una figura del movimiento, pero no es él el movimiento. Mucha gente hoy lo tiene como el Mesías, tiene básicamente estampitas de Trump, que piensan que si él cae, cae el movimiento. Y ya pasó con Kennedy, esperemos que no, y esperemos que esta vez se triunfe y sea diferente. Pero que no tengan miedo, no tengan miedo de que si llega a pasar algo, el movimiento se caiga. El movimiento va a seguir firme hasta que, mientras cada uno de nosotros sigamos firmes. Ese es un tema importante porque yo veo que muchos lo santifican y algo que sinceramente me molesta a nivel personal porque sacan el poder que tenemos todos en conjunto. Sí, mira, yo les he dicho también en mis videos, por ejemplo, a la gente precisamente eso. ¿Por qué? Hay personas que dicen, ah, no, pero espérate, en el momento en que maten a Trump, se le acaba a ustedes los videos. Yo he leído ese tipo de comentarios. Y realmente eso no es no entender de qué va realmente el movimiento, de dónde viene el plan. O Claro. sea, si sabemos entonces que este plan no es nuevo, que no es político porque es republicano y esto, no. Esto no tiene que ver con una persona. El plan tiene que ver miles y miles, si no quizás millones de personas que son patriotas, que son parte de la alianza, pero no es un movimiento que comenzó hoy, ayer, ni hace 10 años. Viene desde esa época. Si comprendes todo eso, entonces entienden que una persona que falte, por importante que sea dentro del grupo, el presidente de los Estados Unidos, en el caso, por ejemplo, de Kennedy en su momento, es muy importante porque es una figura muy importante para que ciertas cosas se den y se le dé pie. Si la persona, por ejemplo, que es el presidente en un momento dado es parte del cabal o es parte de la élite, es completamente definitivo para el desarrollo del plan en sí de cada una de las facciones. Pero bien, como tú dijiste, si falta esa pieza, el plan vuelve y se retrasa, como sucedió en la época de Kennedy. Si él no hubiese muerto, si ellos no hubiesen perdido la batalla, es decir, los patriotas en ese momento y pierden esa ficha tan importante, se hubiese implantado lo que se pretendía hacer, por ejemplo, lo que se está desarrollando ya en estos momentos, ya en ese tiempo. Pero claro, tuvieron un cortapiés, se pasó eso, perdieron esa batalla, pero no la guerra, porque eso no los detuvo. Siguieron entonces funcionando por debajo, haciendo y desarrollando el plan de forma, bajo radar, como se quiere, hasta llegar al punto donde hoy estamos. Entonces volvemos otra vez a lo mismo, estamos dentro del juego otra vez. Tenemos entonces ahora en una posición importantísima a un patriota, no al único patriota. ¿Ok? Entonces, él desarrolla un papel importante dentro de lo que es la facción de la élite que representa a la alianza, y es la de ser presidente de la nación más importante del mundo. A partir de ahí va a poder tomar decisiones importantísimas y dar pie también a que se hagan, por ejemplo, lo que es la eliminación, si se quiere, de lo que son las redes de pedofilia. Eso se ha podido dar durante todo este año porque el presidente que está en ese lugar es un patriota. Exacto. Es la importancia de su papel. Ahora, desaparece. Vamos a decir, no sé, la gente no se vaya a molestar por eso. Muere, o sea, sufre un atentado, bueno, de tantos, que ya ha sufrido ya varios. Si muere, entonces simple y llanamente el plan pues va a continuar, y de todas maneras ya al momento en estos momentos donde el plan está tan y tan avanzado, incluso si él faltara y se queda, por ejemplo, el vicepresidente, el plan ya va tan adelantado que ya nadie lo puede detener. O sea, ya no importa si él falta. Eso para las personas que tienen entonces esa angustia de que, ay, si le pasa algo, si falta, el plan continúa, porque el plan no es él.
no es el único. No es el único patriota. El plan ya estaba. Él es parte de ese plan. Él aceptó ser parte de este plan y es una parte. Todos Pero hacemos no es parte el del único. O plan. sea, el plan continúa. Va a seguir. De hecho, está tan y tan avanzado que no hay forma de que nadie lo detenga. Exactamente. Esto ya está hecho. 100% totalmente. Solo está dentro de cada familia y cada pareja, padre y madre. Lo mejor que puede en su El amor a sus hijos. Pero cada uno de nosotros, tú, yo, o sea, los que informamos, pero también todas las personas que nos siguen, también tienen un papel que cumplir y tienen su papel que realizar. Ese papel es comenzar a desarrollarnos los unos a los otros en empatía, desarrollar lo que es nuestro compañerismo para con todo lo que nos rodea. En ese sentido, y todo lo que nosotros tenemos que hacer y desarrollar como humanidad y como sociedad, no puede ayudarnos ni la alianza, ni Trump, ni ninguna persona que pongan en ese lugar. Eso nos corresponde a nosotros. Responsabilizarnos cada uno de nosotros por nuestros actos. Eso nadie te lo va a resolver. Y eso es algo muy importante que la gente tiene que entender. Él no tiene una varita mágica que va a resolver los problemas de toda la humanidad y de todas las personas o los problemas que tú tengas en concreto con tu vecino, con tu vecina. Eso lo tienes que hacer tú. Exacto. Esa es la parte que te corresponde a ti. Y si él gana las elecciones, que la va a ganar porque ya el plan está trazado y ya no hay forma de que se detenga, pero de todas maneras van a ser 4 años. ¿Qué vamos a hacer como humanidad después de esos 4 años? El papel es nuestro. Totalmente de los humanos. Que nos están dando para que la información se difunda, para que las personas entiendan qué es lo que significa realmente el plan y qué significa el despertar en verdad, y utilicemos de buena manera la tecnología, la información que tenemos, pero sobre todo ayudarnos unos con otros al despertar en la armonía, en cómo convivimos los unos a los otros. Eso no lo puede hacer nadie por nosotros. Eso es muy importante. Tal cual. Tal cual. Y acá que vos decís, y va, que venimos diciendo que hay como dos planes, que obviamente uno ya está derrotado, el plan malo está derrotado. Acá cuando se habla de un orden mundial. Cuando hablamos de un orden mundial estamos hablando de una organización, porque el ser humano, como seres humanos, como bien dijiste también, precisamos estar organizados de cierta manera, porque si no sería la ley del más fuerte, y esto sería una masacre que en menos de un año desaparecemos todos porque nosotros mismos provocaríamos nuestra autodestrucción. ¿Cómo ves eso? Completamente. Mira, hay personas que dicen, nosotros o nosotros los comunicadores que somos de la parte de los anons, me han dicho directamente en diferentes personas, es que ustedes están endiosando a alguien o una organización en concreto, la alianza en este caso, están bajando a un dios, es decir, el cabal, para poner a otro. Entonces nosotros no podemos, si vamos a despertar en realidad, no podemos tener una dirección, no podemos tener políticos, no podemos tener gobiernos. Tenemos que eliminar todo lo que tiene que ver con organizaciones o sea, la élite en pleno, y tenemos que quitar todo lo que son los sistemas bancarios, políticos, para liberarnos realmente. Y mira, cuando a mí me dicen ese tipo de cosas, en parte me da pena que ese tipo de personas piensen que han despertado y realmente no se han dado cuenta que nosotros, los seres humanos, la humanidad, no está preparada para dirigirse a sí misma por sí sola, pero ni un poco. Y la prueba más clara está en que si tú lees, por ejemplo, los comentarios de este mismo video, por ejemplo, vas a encontrar opiniones diferentes del mismo tema con todas las personas y cada persona tira para su lado y cada persona piensa para su lado. Pues lo mismo pasaría en un país, mira, te lo voy a poner pequeño, esto pasaría incluso hasta en un pueblo. O sea, no tiene, por ejemplo, un alcalde, nadie se quiere ocupar de hacer las calles, no, a lo tú, nadie tiene ninguna responsabilidad, nadie lo quiere hacer. La tendencia del ser humano, lamentablemente, es de la tendencia hacia lo mal hecho en estos momentos. ¿Por qué? Porque ya hemos estado adoctrinados en este mundo de materia por demasiado tiempo. Y las personas no tienden, por lo regular, hacia lo bueno, tienden hacia lo malo. Es decir, si no existiera ningún tipo de orden y ningún tipo de dirección desde más arriba, que nos diga por qué camino tenemos que ir, esto sería caos total. Caos total. El vecino viene y te roba a ti porque quiere tener lo que tú tienes, las personas entonces van a ir a saquear tal tienda. Ustedes ven lo que está pasando en Estados Unidos con estas supuestas protestas y que no es más que una destrucción. Bueno, pues algo así pasaría, sin ningún tipo de orden y sin guía. Pero eso es porque las personas no están despiertas a ese nivel de tener conciencia,
de, bueno, yo no voy a lastimar a mi vecino porque no me ha hecho nada, al contrario, lo voy a ayudar. No, lamentablemente la realidad es que las personas tienden a lo malo y no a lo bueno. Para nosotros comenzar a cambiar nuestra mentalidad como humanidad, vamos a necesitar, eso lo digo yo a modo personal, ese es mi criterio personal, mínimo por lo menos 50 años más. A partir de ahora, de que, por ejemplo, comience a gobernar, tengamos un gobierno pues de parte de la alianza, es decir, abocado a lo bueno para nosotros, es decir, que nos ayuda a desarrollarnos, ya sea implementando tecnologías, por ejemplo, de punta para todos, que nos ayuda a desarrollarnos mejor educación, para que las personas también entiendan desde pequeñitos a la empatía, a eliminar ese sistema, por ejemplo, de consumismo extremo, que es lo que se nos vino pues enseñando desde ahora, que si tú no tienes el último Mercedes, tú no vales, y ese tipo de cosas, ir desmontando todas esas ideas dentro de la sociedad desde pequeñitos, para crear entonces una sociedad que de aquí a 50 años más o menos, pues entonces ya sí la humanidad puede ser que esté quizás entonces preparada para vivir una vida sin necesidad de un gobierno, por ejemplo, X, y que podamos entonces por nosotros mismos tener una igualdad. Ahí podría ser más factible. Pero en una situación como la que estamos viviendo ahora mismo, pensar que en 2, 3 años o en los próximos 4 años de gobierno, vamos a poner un ejemplo, en mi opinión, eso no es realista. No, eso no es realista, para mí eso es utopía. O sea, es decir, cuando las personas tienen un sueño, pero es algo irrealizable con las condiciones que tenemos hoy en día en la actualidad. Ahora, ojo, no es imposible. Está de nuestra parte que nosotros podamos lograr esto como humanidad, cuando a partir de ahora, sabiendo lo que ya sabemos, utilicemos ese conocimiento, educando a nuestros hijos, no dejándole las cosas siempre a los gobiernos. Usted sabe que en la escuela a sus hijos no le están enseñando empatía, igualdad, etcétera, etcétera. Enséñeselo a usted. Enséñeselo a usted en su casa. Enséñeselo desde pequeño, que no vale o que un niño no vale más porque tenga el último PlayStation o la última computadora o lo que sea, que esas no son las cosas vitales en la vida. Enséñelo a usted. Tal cual. Y acá es muy importante también hacer hincapié en lo que decías, que las cosas no son malas o buenas porque sí, mismo la tecnología como mismo un gobierno. Ahora, que la tecnología se le dé un mal uso es una cosa, y eso es lo que tenemos que evitar, que un gobierno quizás sea corrupto o no, o su prioridad no sea el pueblo. Esa es una cosa, pero en sí, esas mismas cosas pueden ser utilizadas para bien, y ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Pero bueno, Nelsi, tenemos muchos más temas interesantes, que esto continúe para rato. Pero si querés lo dejamos para una segunda parte, que puede ser en tu canal, ¿qué te parece? Encantada. Podemos grabar una segunda parte, entonces que se suba en mi canal. Vas a ser mi primer invitado, ya que hasta estos momentos yo todavía no he podido hacer ese tipo de, pues, de colaboraciones en mi canal. He hecho colaboraciones con otros, pero voy a estar encantadísima, así es que te voy a estar esperando por allá. Entonces lo que hacemos es que subimos primero la primera parte aquí en tu canal y la segunda parte la podemos dejar para que la vean entonces en mi canal, si tú deseas. Perfecto. Gente, ya saben, si quieren ver la segunda parte de esta información, de este popurrí, de tanta información que tenemos, vayan al canal de Bellísima 1 que voy a estar dejando los links en la descripción. Muchas gracias, Nelsi, por venir. Si les gustó, no olviden darle a me gusta, suscribirse y compartir para que esta información pueda llegar a más personas. Juntos por la verdad, juntos podemos. Mi nombre es Martín Vázquez y esto fue Noticias Ocultas X. Bueno, es hora de que nos empecemos a unir, compañeritos. Es hora de que nos demos cuenta de la verdad. Aquí corto con esto. Espero que sigan la secuencia de toda esta gran información que estamos trayendo con la verdad. Es hora de empezar. Hay mucho que estudiar. Se acerca el fin de los tiempos. Yo me despido, pero ya corto, pero les dejo con ese pedacito para que se vea que el internet tiene toda la respuesta a toda la ignorancia que no quieren ver. Ya nada volverá a ser igual. Eso es al menos lo que aseguran quienes, equivocadamente, defienden la supuesta profecía que he escrita en la tierra de los mayas. Porque la interpretación que se ha realizado no se apoya en argumentos sólidos simplemente porque estos no existen. Y sin embargo da la sensación de que el hombre del pasado, milenios atrás, vivió una situación muy parecida a la actual y fue castigado a causa de su soberbia por unos dioses con apariencia sospechosamente humana. Eso es al menos lo que nos dicen los mitos, y de los mitos, ya se sabe, hay que extraer lo que tienen de verdad. O al menos es la manera ideal para justificar determinados pasajes del pasado que permanecen sumidos entre sombras. De otro modo, ¿cómo explicar la presencia de esos mismos dioses que para la mayoría de los pueblos provenían de las estrellas?
¿Cómo explicar que se les amaba y se les temía a partes iguales, porque su ira no conocía límites? ¿Cómo explicar que, a modo de maestros que tutelaban a sus alumnos, instruyeron en importantes conocimientos al hombre de otro tiempo, dejando constancia de los mismos en sus templos, en petroglifos o en su arte rupestre? ¿Quiénes eran que de un día para otro, de facilitarles una información descomunal, decidieron acabar con la existencia de aquellos humanos? Viajamos hasta uno de los enclaves más fascinantes de la Tierra, la Isla de la Soledad, el ombligo del mundo, sin duda alguna, el lugar más aislado del planeta. La isla de Pascua, allí donde los dioses tienen forma de enormes esculturas de piedra. Porque independientemente de este descomunal enigma que suponen esas cabezas de piedra a la que los nativos denominan Moai, el verdadero misterio de Isla de Pascua es otro. Y es que, ¿de dónde procedían sus primigenios habitantes? Unos navegantes holandeses los que en el año 1722 descubren la existencia de Isla de Pascua. Lo primero que les llama la atención a estos navegantes es la existencia de esas enormes moles pétreas que representan a unos seres cuyo origen se desconoce. Y lo segundo, los rasgos físicos de algunos de los pobladores de tipo caucásico que nada tienen que ver con la población de esa zona. Venían de una tierra de Giva, de mitad del mar, y llegan a la isla de Pascua. Pascua está a 5.000 kilómetros de ninguna parte. ¿Por qué viajaban? ¿Por qué quisieron ir a ese lugar? ¿Y por qué se quedaron allí? En un lugar, una isla que tiene unos 160 kilómetros cuadrados. No hay mucho sitio para vivir. Comentan que sus antepasados procedían de una isla que había desaparecido por un cataclismo natural y sus descendientes tuvieron que ir a aquellas otras islas de ese gran océano donde poder volver a crear una cultura. Y ellos hablan de Otumatua, que es ese gran héroe civilizador, que es el que llegaría con los primeros pascuenses para crear lo que sería Rapa Nui. Como vemos, el mito se repite. Los dioses, hastiados de la soberbia tan común a nuestra especie, deciden darnos una cura de humildad y a punto están, en varias ocasiones, de acabar con el ser humano. Y de este modo, el hombre de ese tiempo decide venerarlos y protegerse de ellos en idéntica proporción. Así, de este modo, surgen los Moai. ¿Qué son los Moais? Esas casi 1000 estatuas que existen dentro de la isla. Cuentan que se parecían a sus jefes, que eligían un Moai cada vez que moría uno de sus jefes. Pero hombre, si tenemos en cuenta que en la isla de Pascua, cuando más gente vivía, no había 900 habitantes, ¿cómo pueden haber hecho 1000 Moais? Aquí empiezan los misterios de la isla de Pascua. En todos los pueblos existe la tradición de que la mejor forma de enfrentarse al mal es hacer algo a su imagen y semejanza de ese mal o de la persona que te causa el mal, ¿no? De esa manera lograrás controlar ese maleficio. ¿Por qué todos los Moais miran hacia dentro de la isla? Solamente una hay que mirar hacia afuera. Porque es eso, están protegiendo algo que hay dentro y vigilando algo que viene fuera. Están mirando hacia el interior de la isla, hacia los poblados, como si estuvieran protegiendo esos poblados de influencias malévolas. Si el primer Moai, que sería poco más grande que este, surge como un intento por protegerse de algo similar, cuando nos enfrentamos a colosales estatuas que miden más de 20 metros, algunas de las cuales pesan varias toneladas, la pregunta es evidente. ¿De qué se quería proteger el hombre de ese tiempo? Una de las teorías defiende que los Moais estuvieran representando a los viracochas, los dioses blancos, los dioses instructores de numerosos pueblos de la América precolombina que podrían haber llegado a Pascua. La pregunta es si esos dioses instructores no fuesen tan positivos como nos cuenta la tradición y si tuviesen algún tipo de elementos un tanto terroríficos. No estaban representando a nadie. La realidad es que se protegían del mal. Tú vas por la noche a donde están puestas las estatuas, te bajas del coche y el suelo está absolutamente lleno de cucarachas. Haces una foto en esos momentos y veréis lo que los Moai son por la noche. Las energías que se están moviendo ahí, los orbs, que son las bolas energéticas volando que los rodean. Eso es lo que nos hace pensar qué significaban los Moais en la isla de Pascua. Pero volvamos a una cuestión tan atractiva como polémica, el punto de partida común. Porque aunque parezca mentira, argumentos para pensar en ello los hay. Eso es al menos lo que podemos determinar al contemplar las plataformas funerarias más antiguas sobre las que se sustentan los Moai y la técnica constructiva que se utilizaba en el mundo inca, tan particular en sus trazas que es imposible hablar de casualidad. Pero hay más.
A la monumentalidad de ambas culturas hay que añadir que tanto el pueblo inca como el Rapa Nui denominaban al epicentro de su civilización de la misma forma. Pero lo cierto es que hay muchas coincidencias entre ellos, hasta el nombre de la isla. Ellos llamaban a la isla de Pascua el ombligo del mundo. La capital de los incas del Tahuantinsuyo era Cuzco, que significa exactamente lo mismo, el ombligo del mundo. Cuando uno va a Perú y empiezas a encontrarte con construcciones ciclópeas, estamos hablando de culturas pre-incas. Ese tipo de construcción es un enigma porque estamos hablando de bloques de más de 20 toneladas trasladadas a veces a decenas de kilómetros y construidas de una forma que no podemos todavía ni imaginar. Los restos de piedra de los pascuenses o los rapanuis son exactamente iguales a los que encontramos en Sacsayhuamán, al lado de Cuzco. Son muros enganchados, prácticamente pegados, sin argamasa y perfectos. Entonces, ¿quién les enseñó a hacer eso? ¿Es la casualidad? ¿Los incas navegaban o fueron los pascuenses, lo que más bien parece, que llegaron también a la costa y fueron los que empezaron a poblar la costa del Perú? Hay una leyenda andina que dice que los dioses antes de irse entregan dos regalos al ser humano. Uno es las hojas de coca para que aguanten esa altitud y la otra sería una planta, la jotcha, que podría ablandar la piedra y por lo tanto construir esos monumentos megalíticos de la mejor forma posible. Así pues, o hablamos de casualidad o tuvieron el mismo maestro. Pero continuemos nuestro viaje. Semanas atrás nos acercamos a este fascinante complejo arquitectónico, el Parque de las Pirámides de Güímar. Porque de las Islas Canarias se ha dicho que formaron parte de un supercontinente hundido en la noche de los tiempos en esta otra parte de la Tierra. Y hay expertos que defienden que, entre otros vestigios, las pirámides de Güímar serían lo más importante. Su nombre era Atlántida. La referencia más antigua que tenemos de la Atlántida proviene de Platón. Refleja las costumbres, la forma de vivir, la riqueza, la soberbia y la posterior destrucción por parte de los dioses de esa gran cultura. Hablan de que existía una isla más allá de las columnas de Hércules, tan grande como Asia y Libia juntas. Las columnas de Hércules era perfectamente conocido en el mundo antiguo, que eran el estrecho de Gibraltar. Platón, en su diálogo Critias, relaciona la Atlántida con Egipto. En el mundo de la cultura egipcia, curiosamente, hay una tradición de pueblos marineros que vinieron del occidente, que eran semidioses, semisacerdotes, que trajeron la religión a Egipto. Las cronologías coincidirían y por tanto es una hipótesis literaria, pero bueno, que tiene fuentes clásicas, el pensar que estos atlantes tuvieron relación con un incipiente Egipto que empezaba a entrar en el Neolítico, mientras que los atlantes ya conocían el metal. Platón nos dice que más allá de las columnas de Hércules, pero no demasiado lejos, puesto que estos pueblos atlantes comerciaron, incluso guerrearon con otros pueblos de la Riviera Mediterránea, con lo cual no puede estar en mitad del Atlántico, ni Groenlandia, en Irlanda. Nos han dado ubicaciones absolutamente disparatadas. Los mitos no dudan a la hora de ofrecernos una idea aproximada de aquellos que habitaban en el continente atlante. Gentes capaces de dominar el clima, la magia en esencia, con una cultura muy avanzada que nunca antes ni después se ha visto nada igual. ¿Quiénes eran y de dónde procedían? Todo nos indica de que eran humanos, a pesar de que los orígenes de la Atlántida siempre se hace mención a los dioses, tanto como dioses primigenios como en la decisión de destruir la Atlántida, porque los hombres de alguna forma no supieron aprovechar esos conocimientos que habían adquirido durante generaciones enteras. Cuando la fuerza de los relatos que nos hablan de la Atlántida son recurrentes en todo el planeta, parece lógico pensar que el fundamento de todas esas historias sea real y que a lo mejor esos dioses o semidioses que poblaron la Tierra en la más remota antigüedad fueran en realidad seres venidos de las estrellas, que vinieron a instruir a los seres humanos y que en definitiva interfirieron en el desarrollo de nuestra civilización. Las gentes de la Atlántida se supone que tenían una serie de tecnologías que hemos perdido, que eran de origen superior y que posiblemente tenían un origen extraterrestre. Los mitos del pasado recurren a la posibilidad de que unos seres venidos de las estrellas vinieran a instruir a los hombres y por lo tanto a influir en su desarrollo. Algunos visionarios, como por ejemplo Edgar Cayce, llegaron a detectar incluso una serie de rayos cósmicos o de elementos que se habrían mantenido mediante cristales dentro de las profundidades marinas justo desde el tiempo en que la civilización desapareció. Sea como fuere, si hubo un pueblo en el pasado capaz de manejar la magia como pocos y de erigir templos que todavía hoy sobrecogen a quienes los contemplan, ese es Egipto, el mítico país de los faraones donde, como ocurre en los lugares tocados por la mano de esos dioses, todo parece estar levantado a escala gigantesca.
Y es que en los mitos del país de los faraones también se habla de la existencia de un continente que se hundió hace milenios, al que denominaban Keftiu. Keftiu hace referencia a la isla de Creta habitada por los cretenses. A la caída de la civilización cretense como consecuencia de la explosión de la isla de Tera, los egipcios siguieron comerciando y contactando con los micénicos, sus sucesores. En el año 1600 a.C. y la erupción del volcán Tera, es decir, lo que actualmente es Santorini, generó una devastación que destruyó toda una cultura, una civilización, que fue la civilización minoica, que tuvo consecuencias incluso en las famosas plagas de Egipto que se mencionan en la Biblia. De ahí que ese mito de la Atlántida haga referencia a esa explosión de la isla de Tera que se debió sentir en todo el mundo mediterráneo. Llegados a este punto, podríamos establecer algún tipo de conexión entre estos personajes y los dioses que siglos después aparecerían en algunas partes del planeta, especialmente la América precolombina. ¿Serían los herederos de aquellos que en tiempos remotos habitaron el mítico continente? ¿O por el contrario, como aseguran las tradiciones de medio mundo, procedían de las estrellas? ¿Justificaría de algún modo que el hombre tuviese un miedo ancestral a dichas entidades tan físicas que interactuaban con ellos? Sea como fuere, las referencias a míticos continentes habitados por gentes muy especiales que desaparecen de la noche a la mañana, aparecen constantemente en otras culturas del planeta. Aquí, en el altiplano de Perú y Bolivia, se habla de grandes catástrofes pasadas de las que devendría todo lo que existe. Y además, se hace referencia a un lugar del que todo procede, en un entorno que no parece estar hecho a escala humana, sino, una vez más, a escala de gigantes. Los aymaras son uno de los pueblos más extraños de este planeta. Venían de una tierra llamada Al-Antis, otra casualidad de que nos vuelve a demostrar que existía una tierra más allá del mar. Son grandes navegantes en el mismo lago Titicaca. Los primeros habitantes en el valle Titicaca solo tenían una condición que les habían impuesto los dioses, que no subieran a las montañas a recoger el fuego sagrado. Como siempre ocurre en este tipo de tradiciones, rompen ese tabú, consiguen ese fuego de los dioses y los dioses les castigan. ¿Cómo les castigan? Con un gran diluvio y se genera el lago Titicaca. La expedición de Cousteau en el lago Titicaca fue una de las cosas más extrañas que han ocurrido en ese lugar. Tuvo 2 meses con 2 mini submarinos. Lo único que dio como resultado Cousteau fue que había encontrado un gran batracio de más de 1 metro que estaba sin clasificar. Y al cabo de los años, un chileno hace una película y demuestra en la película que hay calzadas subterráneas de piedra bajo el lago. La contestación de Cousteau: es tan grande el lago y hay tanto fango abajo que cualquier cosa puede haber allí. ¿Qué encontró Cousteau y no quiso contarnos? Las leyendas locales parecen remontar la antigüedad de esta mítica y mística ciudad de Tiahuanaco, ubicada en el altiplano boliviano, a 25.000 años de antigüedad. En ese tiempo, seres venidos de las estrellas habrían mantenido contactos con las hijas de los hombres y habrían dado lugar a una edad dorada en el que un desarrollo tecnológico habría propiciado la construcción de esos grandes bloques que podemos encontrar dentro de esta civilización. Y es que no hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que este es un lugar diferente, único, porque si ya es absurda la antigüedad que le atribuye la tradición, cuando accedemos al interior de la ciudadela, lo que allí encontramos es lo suficientemente extraño como para enmarcarlo exclusivamente en el ámbito del mito. Tiahuanaco en sí es todo un misterio, en el que podemos encontrar montones de representaciones religiosas, culturales, que no vamos a volver a ver en ninguna otra cultura de Hispanoamérica. El lugar más emblemático de Tiahuanaco es la denominada Puerta del Sol, una construcción de aproximadamente unos 3 metros de altura por 3 metros de ancho, que parece prácticamente hecha para gigantes. Esa puerta misteriosa contiene una serie de símbolos que los expertos han querido relacionar con un calendario lunar y, para los más imaginativos, los ponen en consonancia directa con un Stargate, con una puerta a las estrellas. La puerta de las estrellas, como le llaman ellos, según cuentan las leyendas, tú cruzabas de un lado a otro para poder pasar de un mundo a otro. Los dioses que accedían a través de dicha puerta eran los maestros instructores, que enseñaron a los pueblos de aquel tiempo cuestiones como la agricultura, la astronomía, las matemáticas. A partir de ellos surgieron las culturas más importantes del planeta. Pero, ¿quiénes eran y de dónde venían? Todas las civilizaciones antiguas explican su origen en la venida de una serie de dioses celestes que crean al hombre, que lo instruyen y que por tanto hay que rendirle un culto. Aquí no hubo llegada de dioses instructores en un momento determinado de la historia de la humanidad, sino que posiblemente hubo 3 migraciones
Una sería los clásicos 12.000 años tan reiterativos en las leyendas, a raíz del hundimiento de algún continente importante. Otra, en el 3114 aproximadamente antes de Cristo, que es cuando surge, por ejemplo, la civilización egipcia y Valle del Indo y en Sumer. Y por otra parte, en ciertas culturas precolombinas llegan personajes barbados, más altos de las etnias que estaban habitando y que les dan unos conocimientos muy avanzados y que por lo tanto los habitantes autóctonos les consideran dioses. Viracocha es el dios o los dioses en plural que venían a este mundo a través de esa puerta del sol. Un Viracocha que es descrito como un ser poderoso, de tez blanca y que instruyó a los antiguos pobladores de aquella civilización. Más tarde regresaremos al altiplano boliviano. Ahora viajamos a la región maya, allí donde aseguran las crónicas, estos mismos dioses convivieron con los habitantes de esta fascinante cultura. Y no solo eso, aseguran algunos expertos que además les enseñaron a calcular ni más ni menos que el final de los tiempos. Hoy en día, a raíz de la célebre profecía de 2012, el mundo maya sale de su injusto olvido para que profetas y agoreros hagan su agosto, sin entender que esta historia no es nuestra historia. No nos pertenece simplemente porque fue creada en un marco histórico en el que el maya, tutelado por esos dioses de apariencia sospechosa, no conocía más allá de lo que constituía su propio mundo. Un mundo cuyos habitantes, como ya ocurriese con otros antes y después, estaban convencidos de que sus dioses procedían de más allá del mar. Según el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, estos dioses vendrían nada más y nada menos que del centro de la galaxia, que es el punto en el que el 21 de diciembre de 2012 estará la Tierra perfectamente en línea recta con ese centro de la galaxia. Y a ese dios que venía a manifestarse junto con otros 8 dioses le llamaban Hunab-Ku y significaría literalmente el centro de la galaxia. Pero ¿cómo eran esos dioses? Los podemos ver en el Museo de Antropología de México. Tú ves a seres barbudos, con casco, con gafas, que bueno, puede ser el Viracocha, ¿no? Pero lo que más nos llama la atención son unas pequeñas figuras. Gente extrañísima, con forma de pato, con trompas. ¿Hubo otra civilización antes? ¿Somos la primera civilización que ha poblado esta tierra? ¿O hubo otras? En mi opinión, estas representaciones responden a una serie de convencionalismos iconográficos y artísticos que en ningún modo debemos poner en relación con seres venidos de otros planetas o de espacios celestes. ¿Qué es lo que vieron los antiguos para hacer estas representaciones? El arte o la pintura se basaba en lo que estabas viendo. Estabas viendo algo y lo representabas. Quizás alguien vio a estos seres. Los mitos mesoamericanos hablan de 2 migraciones de esos hombres altos y barbudos que habían llegado antes, que son dioses instructores de ciertas culturas. Se habla de Quetzalcóatl, se habla de Kukulcán. Con ese nombre se conoce a la llamada serpiente emplumada. Era el instructor con respecto a muchos de los conocimientos que permitieron distinguir a la civilización maya como una de las más avanzadas. Alguien llegó a esa zona del continente que les instruyó en ciertas técnicas importantes y que luego cuando se van con la promesa de volver, la gente los considera dioses. Kukulcán, Quetzalcóatl, Ra, muchos de los mitos de los dioses alados parecen estar aludiendo a la posibilidad de visitas extraterrestres. No obstante, lo que es evidente es que en ese tiempo la aristocracia del mundo maya, en un intento por parecerse más a sus dioses, llegó incluso a adoptar las características físicas que se atribuían a estos, y que, como podemos comprobar, se parecerían sorprendentemente a la representación que testigos de medio mundo atribuyen a los supuestos tripulantes de determinados objetos volantes no identificados. Deformaciones craneanas, incrustaciones en una dentición tan afilada que provocaba espanto. La verdad es que cuando atendemos a la descripción que los antiguos mayas hacían de sus dioses, no es difícil caer en la tentación de pensar que estos venían de un mundo oscuro y repleto de sombras y no de esas alturas de las que, por otro lado, se aseguraba que procedían. Muchas civilizaciones han optado por una deformación craneal específica, que parece estar en consonancia con las descripciones modernas de aquellos que han tenido contactos con seres presuntamente extraterrestres. Se han barajado muchas teorías. Unos decían que podía ser por cuestiones terapéuticas, otros decían que por cuestiones rituales. Lo que sí parece claro es que la deformación craneal se encuentra en los 5 continentes, en algunos sitios mucho más desarrollado que en otros. ¿Pero por qué esta gente lo hacía?
un proceso tan doloroso para parecerse a quién, a sus dioses. Los mayas, que se realizaban escarificaciones en la piel, dilataciones en los oídos y también esas transformaciones craneales, podrían estar realmente imitando a sus dioses, que podrían tener una relación concreta con esos seres extraterrestres. Estas deformaciones craneales, igual que las escarificaciones que presentan otros pueblos antiguos, más bien deben ponerse en relación a una posición social, de un rito religioso o de una cuestión meramente cultural, pero nada relativo con dioses venidos de otros planetas. Aquel pueblo capaz de controlar el tiempo con una precisión asombrosa, de levantar estructuras piramidales monumentales como las de Tikal o Kobá, desapareció como si se hubiese volatilizado, como si de repente, llegado el caso, se hubiesen marchado con esos mismos dioses a los que adoraban y temían al lugar del que procedían, como si detrás de la profecía, como se asegura en esta tierra exuberante, se escondiese el mayor secreto del mundo maya. Hoy recorremos los conjuntos arqueológicos mayas, buscando la prueba que confirme que el final está cercano, que los dioses del pasado regresarán para cobrarse el precio que deseen, sin entender que el mayor de los misterios que rodea a este pueblo es precisamente el de su desaparición. En el año 905 después de Cristo ocurre un cambio climático muy prolongado que provocó una serie de consecuencias catastróficas que a la cultura maya no le quedó más remedio que disolverse, desaparecer y los mayas quedar camuflados en culturas muy posteriores. En realidad, el interrogante prevalece y permanece. Algunos han recurrido a la posibilidad de que los verdaderos mayas desaparecieron porque regresaron a sus puntos de destino, como que su origen estaba en las estrellas y a las estrellas han regresado. Hay una conjunción de factores que provocan la desaparición de la cultura maya. La aparición del fenómeno del Niño, con la sequía que conlleva, la tala indiscriminada que realiza de los árboles y una serie de guerras continuadas entre las distintas ciudades mayas que provoca la propia decadencia de esta cultura. Nos contó un chamán maya en Kobá que los mayas controlaban también el tiempo, que es cierto, dominaban el tiempo como incluso no hemos dominado nosotros. Los mayas no se han ido, los mayas están aquí con nosotros, en otro plano, en otro campo de física cuántica, pero están viviendo aquí con nosotros. Regresamos por unos instantes a la ciudadela de Tiahuanaco. Allí, en las entrañas de la misma, hay un lugar muy especial. En Tiahuanaco se encuentra ese palacio de Kalasasaya, un palacio totalmente enigmático. En un subterráneo aparecen cabezas clavas que llaman. El templo subterráneo, que es una especie de piscina vacía, que está llena de pequeñas cabezas con diferentes caras, como si representaran razas o etnias con las que habían tenido trato. Muchas de ellas irreconocibles, ni las podemos equiparar con cualquier raza que haya ahora mismo, que no existirían. ¿A quién quisieron representar? Esas cabezas incrustadas en el muro del templo de Kalasasaya representan a los distintos pueblos que viven en la Pachamama, es decir, en la diosa tierra madre de la América Central. Algún investigador ha dicho que además de las distintas razas terrestres, lo cual ya es un enigma de por sí, porque incluso hay cabezas barbadas, aparecen razas que no serían de este mundo. Llegados a este punto, la cuestión es si dichos viracochas fueron representados en algún momento. Pues bien, no solo fueron representados, sino que además se hizo con tanto detalle que hoy día, cuando nos plantamos ante los monolitos que rememoran los encuentros entre dioses y hombres que se produjeron en aquel tiempo, no podemos por menos que pensar que dichos dioses, más que proceder del pasado, parecen venir del futuro. Bueno, realmente hay tres monolitos importantes, que es el de Ponce, el de Benet y el del Fraile. La verdad que cada uno de ellos tiene su historia, porque parece que representan a personajes humanos pero divinizados, con una serie de atuendos, de tocados, con objetos en sus manos. En Tiahuanaco uno puede observar unos misteriosos monolitos con unas facciones un tanto singulares. Ninguna de las etnias persistentes en toda Mesoamérica comparte ninguno de esos rasgos físicos. En Tiahuanaco uno de los mayores descubrimientos fueron los monolitos de Ponce y de Benet. Son seres gigantescos, por ejemplo el de Ponce. Ese personaje lleva un casco, lleva gafas,
Lleva una forma súper extraña en las manos. Tiene aparatos que no podríamos catalogar ahora mismo en las manos. Podrían estar o bien en relación con los mitos de la Atlántida como de esa posible raza de dioses venidos de las estrellas. La similitud entre los moais de Isla de Pascua y los monolitos de Tiahuanaco parece bastante evidente. Quizás ambas culturas querían representar lo mismo, a esos dioses instructores que bien podrían haber llegado a Tiahuanaco y también a Isla de Pascua. Y es que, como vemos, no son los únicos lugares donde encontramos colosales estructuras como estas, que de un modo u otro nos están enseñando lo que el hombre del pasado veía o intuía que había detrás de aquello a lo que había divinizado. Representaciones a escala más reducida que también encontramos en otro lugar absolutamente fascinante y extraño, como es la región de la selva de montaña amazónica, más concretamente donde se ubica la civilización de los Sashapuyas, los hombres de la niebla. Todo en estas junglas es misterioso. En la laguna de los Cóndores, por ejemplo, encontramos los sarcófagos de Carajía, el lugar donde debían de iniciar el camino entre nuestro mundo y el de los dioses, aquellos privilegiados que, una vez muertos, eran enterrados en el interior de estas esculturas de madera que recuerdan demasiado a los Moai de Pascua. Además, los miembros de esta cultura se dieron a la construcción de ciudades que se ubicaban a más de 3.000 metros de altura, auténticas fortalezas sin sentido porque nadie ascendía hasta aquellas cotas para atacarlos. Fortalezas con muros de más de 20 metros de altura, que se parecen demasiado a algunas construcciones de los incas y que fueron levantados por un pueblo que parecía no querer protegerse de aquello que procedía de debajo de las nubes y sí de aquello que venía de las estrellas. Porque la descripción que de ellos se hacía en las crónicas de grandes como Pedro Cieza de León, que acompañó a Pizarro durante la conquista del Perú, dejaban mucho margen a la duda. Lo mejor es cuando nos relata cómo eran las gentes que allí vivían. Eran tipos rubios, tipos altos, pelirrojos. No tiene nada que ver con el aymara. El aymara estamos hablando de hombres de 1,50, tez oscura, bajitos. Nadie les habló de su procedencia, ni de dónde venían o a qué raza pertenecían. La crónica de Pedro de Cieza lo que nos viene a relatar son los distintos grupos que habitaban en la altiplanicie andina y por tanto relata las distintas formas de vida, de costumbres, de vestimenta. Culturas que estaban en los mismos tiempos funcionando, estaban adorando a los mismos dioses, adoraban al sol, todos miraban hacia arriba. De arriba es de donde venía su dios, su bien y su castigo. ¿Si existe algo que los une? Por supuesto que existe. Podría tener mucho que ver con la existencia de la Atlántida, ¿no? Porque los primeros pobladores de Isla de Pascua vivían en una isla en medio de los mares llamada Giva, que en un momento determinado fue sumergida por las aguas. Y esos pobladores de esa extraña isla llamada Giva finalmente recalaron en Isla de Pascua. Nunca debemos relacionarlas con distintos dioses o distintos seres venidos de otros planetas. La mayor muestra de una gran fortaleza la tenemos en la ciudad de Cuela. Una ciudad con murallas ciclópeas, una pequeña puerta para acceder a ella, no se puede entrar por otro lado, con lo cual gente de gran tamaño o gigantes jamás podrían entrar ahí. El fin era de avistamientos, pero ¿qué avistamiento? ¿Ver si venían a conquistarles desde abajo? No, ver si venían a conquistarles desde arriba. En la década de los 70, el autor de este libro, el suizo Erich von Däniken, nos mostró otra forma de interpretar el pasado. No en vano, él aseguraba que a lo largo y ancho del planeta había una serie de vestigios que de una forma u otra advertían de la presencia, en un tiempo muy remoto, de seres extraterrestres. Un claro ejemplo de ello sería, a juicio del polémico escritor, las universales líneas de Nazca, en el desierto del Perú, porque las gigantescas representaciones animales que allí se encuentran, pese al tiempo transcurrido, permanecen sin ser explicadas en su totalidad. Solo hay una certeza en este asunto, que fueron creadas para ser vistas desde arriba. Nazca continúa siendo uno de los grandes misterios de Perú, un enigma que todavía no ha sido resuelto. En mi opinión, miles de años atrás, los extraterrestres llegaron a esta zona del desierto en busca de uranio, hierro, etc., que encontraron en Nazca. Por supuesto que Nazca no fue un aeropuerto alienígena, porque ellos no necesitaban un aeropuerto, pero sí estos materiales. De ahí se derivó el posterior culto a esos dioses
que les profesaron los antiguos habitantes de Nazca y las posteriores representaciones. Extendiéndose a lo largo de 500 kilómetros están las llamadas pistas de Nazca, lo que Däniken describió como pistas de aterrizaje para ovnis. María Reiche, que dedicó la vida por entero al estudio de estas construcciones en La Pampa, percibió que muchas de ellas guardaban unas ciertas orientaciones con algunas de las estrellas del firmamento, como si fueran un gigantesco calendario. Es una construcción humana que se empezó y se terminó prácticamente en el siglo V de esta era, y la finalidad era hacer señales a los dioses para que las cosechas fueran más abundantes. Se habla de que son caminos rituales, caminos religiosos que hacían los nazcas, iban por ahí siguiendo el dibujo, por eso no se borraba nunca, iban siguiendo los dibujos caminando, haciendo ofrendas a sus dioses. Las líneas de Nazca son unos geoglifos y unas construcciones realizadas por la suma de piedras. Se le han dado distintas interpretaciones a lo largo del tiempo, desde simples caminos hasta un calendario agrícola, que es la teoría actualmente más aceptada. Uno puede distinguir exclusivamente desde el aire una serie de figuras muy sugestivas, seres de un aspecto antropomorfo con cabeza gigantesca que evocan a otras encontradas en otros puntos del planeta que han sido relacionadas con los dioses venidos del espacio. Ese trabajo y esa perfección no se podía hacer si no se hacía desde el aire, desde el cielo, donde tenían a sus reyes, a sus dioses, o los que les enseñaron a hacerlo. Yo no creo que esos eventuales visitantes cósmicos necesiten pista alguna para aterrizar, pero sí que puedan tener relación con los antiguos dioses o la teoría de los antiguos astronautas. No obstante, si en este desierto de márgenes inciertos hay un misterio que utiliza el lienzo de sus piedras para perdurar, a pesar del paso de los milenios, ese es el que se halla en la Pampa de Palpa, varios kilómetros más adentro de lo que encontramos en la Pampa de Nazca. Porque las representaciones que allí se encuentran se parecen demasiado a algunas que ya hemos visto en otras latitudes, y como esas otras, nada o casi nada tienen que ver con algo humano. Una vez nos ofrecieron volar las líneas de Pampa y encontramos una especie de ser con una corona como si tuviera fuego en ella, un cinturón, una falda, o los ojos abiertos, rasgados, como si fuera un ser extraterrestre. No tenía nada que ver con las líneas de Nazca. Este ser es el oculado. Si en algo se distinguen es por tener diseños todavía más inquietantes, que recuerdan mucho a esas representaciones prehistóricas que se han encontrado en Australia o en Argelia. Hay geoglifos como esa llamada cruz de Palpa, como un diseño geométrico que parece que es un desafío matemático, tenían un mensaje secreto, siempre bajo ese prisma de ritos de fertilidad para que lo vieran los dioses. No son figuras hechas por los dioses, sino para que los dioses lo vieran. ¿Qué es lo que significa? Significa que algo distinto también estuvo allí en Nazca, que estuvo en el suelo de Nazca. Parecen estar evocando precisamente a esa teoría de los dioses astronautas, a la posibilidad de que en el más remoto pasado pudieran llegar civilizaciones procedentes de las estrellas y de ahí habrían nacido tanto los mitos como las religiones que han perdurado en el tiempo. La selva crece en esta parte del planeta, dejando patente que aquí no hacen falta grandes murallas de piedra para protegerse de potenciales enemigos, porque la vegetación hace dicho papel, ocultando de propios y extraños las grandes ciudades que se encuentran en sus entrañas, como si quisiesen esconderse de alguien, como si deseasen ocultar un secreto que jamás debiera ser desvelado. Y en el corazón de Chiapas, en México, hay un enigma de proporciones gigantescas, tan grande que todavía hoy nadie tiene explicación para él mismo. En 1952, Alberto Ruz descubre la cripta subterránea del Templo de las Inscripciones de Palenque, en la cual estaba enterrado el soberano Pacal. Allí encontraron pues, gente con cráneos aplastados hacia atrás, imitando a dioses o seres que venían de otros lugares, muertos, esqueletos, oros, tesoro, la famosa máscara de jade del rey Pacal, algo que dio la vuelta a la arqueología y a la historia de América. Uno de los debates que mayor polvareda ha levantado en círculos académicos es
la lápida bajo la cual está enterrado el rey Pakal. En ella podemos ver al propio rey tocando los instrumentos de lo que a simple vista podría ser interpretado como una cápsula espacial. Esa opinión fue desmontada ya posteriormente, sobre todo por Fernando Jiménez del Oso, quien describió que simplemente se trataba de alguien que había sido puesto en posición fetal como orando a sus dioses. Algunos autores han querido ver un ser de otro planeta. Lo que ahí existe es una representación del dios como dios del maíz que sobrevive a la muerte. No está tripulando ninguna nave, sino que está montado encima de una ceiba, que la ceiba es el árbol sagrado de los mayas. Las raíces de la ceiba están representando el inframundo, el tronco sería la vida terrenal y las ramas sería la parte celestial. Y él está en cuclillas, es decir, esa posición fetal, que es lo que indica el morir en una etapa y renacer en la otra etapa. Tú ves ese dibujo, bueno, unos ven la ceiba de la vida. Yo veo al rey Pakal sentado en una nave, manejándola con manos y pies, con una pinza en la nariz, que es el oxígeno, y no tiene mayor dudas. Llegados a este punto, lo menos importante es si nos encontramos ante un extraterrestre tripulando una de sus naves, o si se trata de la representación del citado rey en su viaje hacia el más allá. Porque el verdadero enigma de Palenque, se trate de lo que se trate, no está fuera, sino dentro de la tumba. La historia nos dice que Pakal el Grande murió en torno al siglo VII después de Cristo, a la edad de 45 años. Y sin embargo, los restos óseos encontrados bajo el templo de las inscripciones pertenecen a una persona con 85 años de edad. Si a ello unimos que no existe una deformación craneana ni una incrustación dentaria, como correspondería no ya a un miembro de la aristocracia maya, sino también a un rey, como era en este caso Pakal, evidentemente nos encontramos ante un cuerpo que no debería de estar ahí. Por lo tanto, ¿a quién pertenece? Y sobre todo, quizás la cuestión más importante es, ¿estamos hablando de uno de esos dioses del mundo antiguo? Evidentemente no es ningún dios. Es cierto que con unas características físicas totalmente distintas al resto de los mayas de aquel momento, por la tumba y por la momia y por los restos que se han podido desenterrar y por sus atuendos totalmente distinto a su etnia. Es un ser con unas características un tanto peculiares que han hecho que algunos empiecen a pensar o imaginar que el ser que está enterrado allí podría ser venido de las estrellas. Quien está enterrado ahí es Pakal II, un gobernante de la ciudad de Palenque del siglo VII después de Cristo, bajo cuyo mandato la ciudad alcanzó su máximo esplendor cultural y artístico. Un ser que llevó a su pueblo a las más altas cimas de la cultura y de la investigación. Bueno, un ser que puede ser humano o no puede ser humano. Simplemente vamos a decir que es un ser que cambió mucho la historia de los mayas. Los propios académicos lo único que tendrían que hacer es tomar muestras del material genético y comprobar si pertenece o no al genotipo de los mayas. Hoy día, cuando a punto estamos de alcanzar la fecha señalada por la supuesta profecía, miramos hacia estos lugares con sorpresa, conscientes de que el hombre maya pudo ubicar sus ciudades-estado en lugares más benignos para la vida, como las llanuras de Tabasco, y sin embargo decidió ocultarse bajo el espeso manto de la jungla, como si desease pasar desapercibido a ojos de los dioses, pues ya se sabe que estos, antes de marchar, anunciaron su regreso. Todas las leyendas de todo el mundo nos hablan de dioses que instruyeron a los hombres y de dioses que prometieron regresar. Si la Tierra está alineada con el centro de la galaxia ese 21 de diciembre de 2012, ¿por qué no pensar que ese retorno se produce en esa? Ya entramos todos. Estos dioses procederían de la mítica del continente sumergido, y hay otros que van más allá y apuntan a la posibilidad de que fuesen dioses extraterrestres, es decir, 144.000 humanos reunidos ya con el mismo fin, ordenar lo desordenado. Y dejaron ciertas pruebas, pase lo que pase, que indican que una presencia no humana que en algún momento pudieron ayudar a culturas antiguas, a esos reinos perdidos. Que dicen las crónicas españolas de la conquista de América, que muchos pueblos indígenas consideraron a los españoles como esa reencarnación de los dioses, al menos en los inicios de la conquista. La hipótesis del regreso de los dioses antiguos es una hipótesis muy barajada que se puede extrapolar con extraterrestres, pero los vamos a entender como dioses o ya no vamos a recrear los mitos como se hizo en la antigüedad. ¿Volverán algún día? Yo creo que esos restos están ahí como un desafío a la ciencia, a la arqueología y a la historia. ¿Regresarán los dioses? ¿De dónde? ¿Dónde están habitando hasta ahora? Si pensamos que alguna vez estuvieron, ¿por qué no han de volver? O lo peor,
quizás estén ya aquí. Quizás hace mucho tiempo que están con nosotros y nunca se han ido, ¿no? Son los ovnis. Ellos estamos aquí. Esta historia está escrita sobre la superficie. Ellos estamos aquí. Desde hace milenios. Manifiéstate, Duque, manifiéstate, Duque. Contra la soberbia del ser humano. Un tiempo que, creamos en profecías o no, se parece... ¡Demonio! ¡Manifiéstate! Abramos los ojos ante las advertencias que nos llegan del pasado. Duque, ahora que todavía manifiéstate. De nuevo aquí. Gracias por su preferencia. Ahora Sixto Paz de nuevo. Calendario pero marca 17 es hora de de noviembre. despertar. Bienvenidos. Es hora de despertar. La Asociación Camino al Conocimiento ha organizado Este para esta es el semana otro una serie de hombrecito conferencias que nos relacionadas al fenómeno OVNI. que de verdad Cuyo tiene exponente será el nivel escritor e 20 investigador pues. peruano Sixto Paz Well, quien asegura que desde En 1974 experimenta Él sí contacto se las conoce todas las extraterrestre. naves. Entre su trayectoria destaca la publicación de 17 libros relacionados a este tema y la invitación que le hiciera el Congreso de Estados Unidos para Bienvenido, sobre sus maestro. investigaciones y experiencias. Bienvenido. Esta mañana vamos a dejar los temas de la agenda diaria, no solo para conocer más detalle de este ciclo de conferencias, sino también para analizar la posibilidad de la existencia de vida en otros planetas y cuál sería el mensaje que estos seres buscan enviarnos. Son con sus supuestas visitas a nuestro planeta y para ello hemos invitado al señor Sixto Paz Wells. Sin lugar a dudas, una interesante entrevista a continuación. Les saluda Moisés Urbina y así iniciamos Frente a Frente. Carlos, mira, ahí está. O sea, más o menos de la nube está la segunda nube hacia la izquierda. Ahí está. Este video fue captado el pasado mes de julio en Teotihuacán, México, cuando en un lapso de 6 horas, 55 personas fueron testigos del avistamiento de al menos 6 naves en el cielo. Ahorita ya hay otro ovni. ¿En dónde? Mira, ahí va, es abajo de la nube, abajo de la nube. Estos fenómenos se han vuelto más frecuentes en los últimos años. El contacto extraterrestre, la presencia ovni en este país es tan antigua ya como realmente las raíces humanas de este país. A esa conclusión llega el escritor peruano Sixto Paz Wells, que durante muchos años ha investigado el fenómeno ovni y ha planteado sus experiencias en 17 libros que plantean, entre otras cosas, los avistamientos y contactos con seres que no son de nuestro planeta. Él asegura que en nuestro país existen zonas donde son frecuentes este tipo de fenómenos. El Salvador es tierra caliente para el tema ovni. O sea, en los lagos que ustedes tienen, al pie de los volcanes, o Cerro Verde, por ejemplo, hemos tenido avistamientos ovni. En todo el litoral del Pacífico, unos avistamientos impresionantes. Y no una vez, o sea, a lo largo de casi 30 años que tienen los grupos de contacto ya aquí en El Salvador. Sixto Paz asegura que en los últimos años la sociedad ha comenzado a aceptar que no estamos solos en el universo y sostiene que los gobiernos de las principales potencias mundiales están en contra de que se revele la verdad sobre este tema. Que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Todos los días se están descubriendo exoplanetas, se están descubriendo planetas en otros sistemas solares, algunos que son 100% agua, planetas que tienen atmósfera como el nuestro, que tienen condiciones similares a la nuestra, donde debe haber vida similar a la nuestra. El año pasado, en el 2013, en el mes de abril, Paul Hellyer, el ex ministro de Defensa del Canadá, dijo de que los extraterrestres existen, los están visitando de tiempos inmemoriales, ya, y los gobiernos tienen todas las evidencias. Lo dijo el ex ministro de Defensa del Canadá. Aparte de eso, ya tenemos el testimonio de Edgar Mitchell, el astronauta que tuvo la caminata espacial más larga, el Apolo 14 en 1971, que ha declarado en Europa que los gobiernos tienen las evidencias que demuestran que no estamos solos, que nunca hemos estado y no la quieren dar a conocer. Actualmente se encuentra en nuestro país para dar una serie de conferencias enmarcadas en el 40 aniversario del primer contacto extraterrestre, en los momentos que la humanidad inicia un ciclo de cambio y transformaciones. Lo que los extraterrestres nos dicen es que el mundo no se va a acabar, o sea, ni se acabó el 2012, ni se va a acabar tampoco en el año 2000, o sea, ellos reiteran una y otra vez que estamos viviendo nosotros el final de un ciclo cósmico, podríamos decir, toda una metamorfosis, toda una transformación. En total serán 3 conferencias a realizarse en el Museo Nacional David J. Guzmán los días martes, jueves y viernes, en las que se desarrollarán las siguientes temáticas: la muerte como metamorfosis, la huella galáctica, cambio climático, ovnis y profecías. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Esto es Frente a Frente. Iniciamos semana y la vamos a iniciar con un tema fuera de la agenda diaria. Dejamos la política y la economía y los momentos que vive el país para hablar de un tema que para muchos es increíble, para otros es imposible y para otros es real, porque algunos ya lo habrán vivido. El señor Sixto José Paz Wells, conferencista internacional, investigador y escritor del fenómeno OVNI, es nuestro invitado esta mañana. Buenos días, señor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Bueno, no es la primera vez que está en este espacio, hemos conversado creo que 2 o 3 ocasiones ya en el pasado, la gente ya lo conoce y comencemos un poco. Usted va a estar en el país dando una serie de conferencias a lo largo de esta semana. Así es, así es. Precisamente este año nosotros cumplimos 40 años de la primera experiencia de contacto. Hace 40 años atrás, a raíz de las investigaciones de mi padre era un gran investigador del tema OVNI, mi padre era tanto astrónomo como experto en aeronáutica, asesor de la Fuerza Aérea del Perú. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Entonces mi padre nos enseñó siempre a pensar, no a creer que un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Hace 40 años atrás, mi padre mismo también nos decía de que los meteoritos y los cometas arrastran moléculas orgánicas y bombardean los mundos cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. Decir eso en aquel entonces, de que la vida está plagando todo el universo, puede ser una cuestión de ciencia ficción. Recién, ahora en el mes de marzo del año 2011, Richard Hoover de la NASA llegó a la conclusión, a través de los meteoritos, que los meteoritos realmente arrastran moléculas orgánicas. O sea que todo lo que se dijo hace 40 años atrás va cobrando vigencia en la actualidad. Es más, por ejemplo, siempre los científicos decían de que era imposible que nadie nos pudiera visitar porque las distancias en el universo son enormes. Y sin embargo, hoy por hoy ya los científicos están descubriendo, o sea, de que realmente hay forma para viajar a través del tiempo y el espacio, de que vivimos realmente un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia, nada más. Algunos años atrás, 100 años atrás, Einstein lo dijo. El tiempo no es la última meta y también hay formas de viajar a través de agujeros de gusano, sin embargo no se ha podido probar todavía. Aquí estamos viajando 50.000 años atrás para reformar lo deformado. Darles a entender de que la Tierra es redonda, que yéndose hacia el oeste podía regresar por el este. Y le dijeron, por favor, don Cristóbal, la Tierra es plana, si usted se va más allá del mapa se cae. Cuando él regresó le dijeron, ¿de acuerdo, don Cristóbal, que siempre lo apoyamos? Siempre estuvimos de acuerdo con usted. O sea, todo el mundo se acomoda. Ahora todos están de acuerdo de que siempre hubo posibilidades de vida, que lo más probable es que haya realmente vida. Hace una semana nomás atrás, la NASA dio a conocer las fotografías y las imágenes de los 5 planetas relativamente más cercanos a nosotros que tienen condiciones de vida como la Tierra, que tendrían océanos como la Tierra, montañas, un clima realmente amigable para el ser humano y donde la humanidad, en el caso de que nuestro planeta realmente ya no nos pudiera albergar, pudiéramos nosotros trasladarnos. Entonces, todo ese tipo de cosas, en una época como esta, muestra cómo se han ido revolucionando las cosas. Que, por ejemplo, yo acabo de estar invitado, pues, ahora en el mes de abril, pues, allá en el Club de Prensa de Washington, ¿no? Fui invitado por 2 congresistas de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Por qué fui invitado? Porque el año anterior, el año pasado, el año 2013, un grupo de investigadores, de científicos llamados Disclosure Project, pues organizaron junto con exastronautas, científicos, políticos, en el Club de Prensa de Washington, pues un ciclo de conferencias para liberar y dar a conocer toda la información que se sabe sobre el tema OVNI. Entre los invitados estuvo Paul Hellyer, el ex ministro de Defensa del Canadá, y él dijo, nosotros a nivel de los gobiernos tenemos evidencias, las grandes potencias las tienen, lo que pasa es que no hay una voluntad realmente de liberar toda esta información que revolucionaría la historia, que el choque cultural a nivel político, social, económico, religioso sería radical. Sería radical. Así es, naturalmente, porque, ahora, no, primeramente, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, es la venta de armamento. Si se muestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, pues si no hace tiempo que nos hubieran hecho polvo, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación, con un solo gran gobierno mundial que podrían ser las Naciones Unidas. Si desaparecen las fronteras, no solamente desaparece el gran negocio de la venta de armas, también desaparece la deuda externa, porque no habría quien debiera qué a quién. Se acaba la pobreza, y realmente va en contra de los intereses creados de unos pocos, que son los que controlan y dominan el mundo. Los tiempos cambian, señor, y precisamente esto es muestra de que usted haya estado con 2 congresistas de los Estados Unidos. Así es, entonces realmente estoy muy contento, realmente porque después de 40 años, ¿no? Realmente, aparte, todo lo que nosotros hemos venido diciendo, todo lo que hemos venido compartiendo, se ha ido demostrando. O sea, el universo, hoy día los científicos reconocen, por ejemplo, que la Luna, nuestra Luna, tiene casi tanta agua como la Tierra, solamente en el subsuelo de la Luna.
Entonces ya está asegurado de que cualquier colonia terrestre en la Luna podría vivir fácilmente porque puede extraer esa agua. Después, en lunas de Saturno, por ejemplo, ¿no? Encelado es una de las 60 lunas que tiene Saturno. Es una luna pequeñita, 500 kilómetros de diámetro. Sin embargo, tiene geysers que lanzan agua vaporizada a 20 kilómetros de altitud. O sea, encontramos ahora que en lunas, ni siquiera en planetas, hay las condiciones para la vida. Entonces, verdaderamente los científicos están revolucionados porque en el 2012, por ejemplo, en el mes de febrero, el telescopio espacial Hubble detectó el primer planeta 100% agua. Nuestro planeta es 75% agua, 100% agua. O sea que uno va allí y realmente tiene que ir con su traje de baño, porque verdaderamente... Ajá. Ahora, ¿qué habló con los congresistas, señor? Bueno, precisamente lo que ellos están interesados es realmente con respecto a cómo ven ellos el futuro planetario. O sea, cómo ven los extraterrestres, si realmente la humanidad tiene futuro, si la humanidad realmente podría encaminarse adecuadamente, si vamos a poder realmente ponernos de acuerdo como para que no solamente sobreviva el planeta, sino que verdaderamente la humanidad logre pasar esta crisis de crecimiento. Es impresionante, interesante el interés que ellos tienen con respecto a ese punto de vista por parte de ellos. Entonces yo lo que les dije es de que muchas de estas civilizaciones que nos visitan han pasado crisis de crecimiento como la de nosotros y no se han destruido. Entonces siempre es inspirador saber que si ellos lo lograron, porque nosotros no. Ahora, ellos no van a venir a solucionar los problemas, a hacer por nosotros lo que tenemos que hacer por nosotros mismos. Ellos lo que vienen en la actualidad es a concientizarnos de que estamos solamente en lo que se conoce como una adolescencia precoz y tenemos que prepararnos para una juventud responsable. Yo les puedo asegurar que en este momento hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado. Cada vez hay más gente comprometida con la ecología, cada vez hay más gente comprometida con los animales. Ustedes vieron, por ejemplo, en el mes de febrero del año 2011, un mes antes del terrible terremoto y tsunami de Japón, la gente del Greenpeace, de Sea Shepherd, jóvenes de muchas partes del mundo, de su propio pecunio, pues estaban allí con sus botes de goma y todo, enfrentándose a los balleneros japoneses para impedir de que maten las ballenas. Si estamos dispuestos a dar nuestra vida para que no maten a los animales, ¿ya? O a otros seres vivos, pues eso muestra evolución, eso muestra realmente esperanza y cada vez la hay más. Entonces, a los gobiernos o a los intereses creados les resulta cada vez más difícil poder mover los grandes negociados. Lo del H1 fue un gran negociado. Lo del ébola, el escándalo, el miedo que se ha tratado de meter en cuanto al ébola, también fue un gran negociado. ¿Ya? Y como no funcionó porque la gente cada vez se va tomando más conciencia. Antes que se enferme el cuerpo, se enferma la mente y antes el alma. Más mata el miedo que las enfermedades. O sea, Hipócrates, ese gran médico griego, hace 2500 años atrás decía que tu alimento sea tu mejor medicina. Ustedes sabían, por ejemplo, que el H1, solamente tomando el anís estrella, esta hierbita, nomás esta infusión, tú podías realmente prevenir el H1 sin ningún problema. Mientras que lo hicieron desaparecer de todos los herbolarios, de todas las farmacias. ¿Para qué? Para que estuviera el Tamiflu, pues que costaba como $70 la caja. Igualmente, ahorita con el virus del ébola, ¿sabían ustedes que con un yuyo, una plantita que crece en el campo, o sea, la artemisa, ustedes pueden prevenir realmente enfermedades como esa? Lo que pasa es, como digo, que se crea el miedo para que la gente vaya después detrás de la industria farmacéutica. Hay industria farmacéutica muy responsable, pero también la hay muy irresponsable que solamente le interesa el negocio. Tengo que insistir un poquito más porque habrá mucha gente del otro lado de la pantalla que dirá, este señor habla muy bien, pero no responde las preguntas. ¿Con qué congresista se reunió? Con el senador Robert Menéndez, el Robert Pascrell. O sea, estos senadores fueron los que me invitaron a viajar justamente a Estados Unidos en esta ocasión. Estuve pues precisamente en el club de prensa de Washington y las preguntas iban en distintas direcciones. O sea, iban preguntando primero también, que a todo el mundo le interesa, porque todos somos seres humanos, cómo fue la experiencia del contacto que nosotros tuvimos hace 40 años atrás. ¿Qué evidencias hay de que esto es cierto? Bueno, precisamente nosotros, y digo nosotros porque formo parte de un grupo, esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas. La experiencia nuestra empieza en el año 74 y fue como todos los que hemos llegado a ustedes. JJ Benítez, Juan José Benítez, el conocido autor por la serie de los libros El Caballo de Troya. Este periodista, cuando solamente era un corresponsal más de la prensa de la agencia EFE, estuvo con nosotros en el desierto de Chilca y él vio aparecer, tal como nuestros mensajes lo decían, 2 ovnis haciendo evoluciones en el cielo. La última vez que hemos invitado a la prensa, ustedes la vieron, precisamente fue en el mes de julio de este año 2014, estamos cumpliendo 40 años del contacto, periodistas del programa Tercer Milenio, ¿no?, que dirige este programa Jaime Maussan,
Estuvieron con nosotros Johanan Díaz, Carlos Clemente y 55 personas que fueron conmigo para hacer meditaciones en este lugar arqueológico de Teotihuacán, y desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde aparecieron entre unos 6 o 7 objetos haciendo evoluciones en el cielo, formas muy diferentes, objeto en forma de disco, en forma de esfera, en forma como de boomerang, otro en forma casi parecía como un ángel, era impresionante, llencito de luces, y todo el mundo lo vio, sobre todo los periodistas que lograron fotografiarlo, lo pudieron filmar. A lo largo de estos 40 años hemos invitado hasta una juez, la autora Ana María Polo, la juez del programa Caso Cerrado de Miami, junto con las cámaras de Telemundo, en el año 2009, estuvieron en el desierto y también pudieron ver aparecer estos objetos. Está el video en YouTube y ustedes hay un canal de YouTube con mi nombre, Sixto José Paz Wells, donde pueden ver todas estas veces que hemos invitado a la prensa. Incluso hasta un psiquiatra, asesor del CEFA, la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, fue con nosotros en el mes de mayo del año 2006 a la isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra. Entonces, él iba en el plan escéptico, era asesor de la Fuerza Aérea, un psiquiatra. Y entonces, desde que llegamos, pues nosotros hacemos unas prácticas de meditación, de concentración, y a través de las prácticas recibimos el mensaje delante del psiquiatra que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla de Pascua iba a haber el contacto extraterrestre. El día anterior a este contacto nos reunimos con los militares del aeropuerto Mataveri y la población de Jangaroa y les contamos a qué hora y en qué lugar de la isla iba a haber el contacto. Los militares lo sabían. Ellos desde el aeropuerto lo captaron en la pantalla del radar, también lo vieron a simple vista, porque la isla es muy pequeña, y en el lugar estuvimos con el psiquiatra, aparecieron las naves y todo, y al día siguiente, cuando regresamos al aeropuerto, los militares delante del psiquiatra me dijeron, no, esto fue espectacular realmente el avistamiento y todo. Entren ustedes a YouTube, van a ver esto en video, videos a plena luz del día, no de noche una lucecita, exacto, no, de día. Ahora, todo esto que demuestra que el contacto extraterrestre es una realidad, que no estamos solos.